estamos con Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia, de ayer, de hoy y siempre, como hemos dicho, quien tiene cosas muy importantes que decirnos alrededor del inmenso, del glorioso, del heroico triunfo del pueblo colombiano en las elecciones del 2 de octubre y de lo que se viene. Señor presidente Álvaro Uribe Vélez, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días a usted, a sus compañeros de la Hora de la Verdad, a los oyentes. Primero decirle, como lo dijimos en la noche de aquel domingo, las gracias por esa constancia suya, de todos los días, abrirle los ojos a los colombianos sobre eso. Segundo, decirle a los oyentes de la Hora de la Verdad, a los que votaron por el no, muchas gracias, y que estamos en la tarea de buscar las modificaciones de fondo a los acuerdos de La Habana, como se dijo en toda la campaña. A los del sí, saludarlos con solidaridad y decirles que nosotros queremos la paz, pero que no queremos que Colombia sea una segunda Venezuela, que no hay por qué entregarle el país a quienes han pasado en acciones terroristas. A llamar a los del sí para pedir una gran reflexión de ellos, a fin de que mediten en la necesidad de que estos acuerdos sean modificados y con temas de fondo, no con retoques. En esa tarea estamos, doctor Fernando. Temas de fondo y no con retoques, señor presidente, y nos parece, para empezar, que el primero sería el referente a que el acuerdo que se suscriba con las FARC, cualquiera que él sea, no suponga una reforma constitucional inamovible para siempre. No hay ningún país del mundo que tenga una constitución inamovible, ni lo puede haber. Las constituciones pueden ser unas más rígidas que otras, pero ninguna es inamovible porque eso es anclar al pasado el futuro desarrollo de una nación. Nos iban a meter una constitución de 297 páginas que no podía ser cambiada nunca. Señor presidente, ese es un tema de fondo y a los colombianos hay que darles la tranquilidad de que no vamos a tener por norma constitucional un acuerdo con unos guerrilleros para que vuelvan a la vida civil después de pagar las penas que tengan que pagar, ¿no le parece? A ver, es muy claro y siempre le dijimos, mire, el presidente Santos nos puso en un problema, en una situación muy delicada. Sabemos que hoy tenemos que tener firmeza pensando en que el país lo tienen en un momento difícil, o sea, con mucha responsabilidad, pero a mal que estuviera el país, si hubiera ganado el sí, y estos acuerdos ya estuvieran en la Constitución. O sea que ese esfuerzo que hicieron los colombianos de votar por el no. No obstante, mucha gente de buena fe, muchos compatriotas de buena fe, le dieron la oportunidad al sí, Hoy uno los llama y les dice, hombre, piensen esto, ¿qué tal que hubiera ganado el sí o que nos impongan eso ahora a través de cualquier atajo, como lo dicen muchas voces por ahí del gobierno y cercanas a La Habana, y que esto estuviera en la Constitución? Yo creo que lo que evitó el voto por el no el día domingo, no este domingo, sino el anterior, fue que esto se subiera a la Constitución y le daran un problema mayor al país. Ustedes se imaginan estos amigos diciendo hoy, estos señores diciendo hoy, no, se ganó el sí, ya eso está en la Constitución, normas inmodificables. Hombre, aquello de lo cual se salvó el país es muy grande. No cabe duda, señor presidente, que es un acuerdo para que un grupo guerrillero deje de serlo y para que se convierta, si quiere, en un partido político con las obvias limitaciones que la Constitución les impone. ¿Para qué tratar temas que son completamente exógenos, distantes, que no tienen nada que ver con ese acuerdo, como el tema de la reforma agraria y el tema de la lucha contra el narcotráfico? ¿No le parece a usted que despejaría mucho el camino para una discusión si nos pudiéramos centrar en lo que es decir, en un acuerdo con estos guerrilleros para que dejen de serlo, y no en la discusión de temas que son muy importantes y que
que desde luego estamos dispuestos a discutir, pero no en La Habana. Esto no se resuelve. La estructura agraria del país, el futuro del campo colombiano, no se puede resolver entre Timochenko y el doctor de la calle. Eso no puede ser. ¿Qué tal la propuesta elemental de quitarle a esos acuerdos todo lo que estorba a su comprensión y todo lo que no tiene nada que ver con el acuerdo mismo, con el fondo del acuerdo, como el tema de la reforma agraria y el tema de la lucha contra el narcotráfico? Doctor Fernando, justamente en algo escrito que se publicó ayer y que no incluye todos los puntos, nosotros, para darle al país una clara señal de que estamos presentando propuestas concordantes con lo que dijimos en la campaña y que no son nuevas. En varios puntos de ayer dijimos lo siguiente: las gentes honestas y de buena fe del campo no tienen por qué ser atropelladas, de ninguna manera. Esos acuerdos no pueden comprometer gentes honestas y de buena fe del campo, y vimos una cosa que tiene una inmensa implicación jurídica. La buena fe tiene que ser la presunción de que no hay culpa, y esa presunción no puede ser desvirtuable, porque aquí en la aplicación de tierras le han dicho a mucha gente, de la ley de restitución de tierras le ha dicho mucha gente: no, usted procedió de buena fe, pero es culpable, no es que el país estaba en conflicto, entonces devuelva la tierra, por Dios. Entonces, eso tiene ese alcance, y a mí me gusta. Entonces, hoy lo iremos en esa mesa. Yo voy a ir a esa mesa, voy a ir a seguir insistiendo en estos temas. Usted habrá visto que en otro punto de los de ayer decimos que el cumplimiento de los compromisos con la FARC no pueden afectar la estabilidad macroeconómica del país, ni la regla fiscal, ni la empresa privada, ni pueden afectar la capacidad adquisitiva de los colombianos. Yo creo que estamos todo pensado para qué. Hombre, sí, que haya paz, pero sin afectar las libertades democráticas, sin que nos vayan conduciendo a una segunda Venezuela. Por ejemplo, en el narcotráfico. En el Acuerdo de La Habana, nosotros volvimos a repetir ayer que en la realidad colombiana el narcotráfico no es delito político, ha sido delito de lesa humanidad. Y voy a repetirlo hoy en esa mesa. El Estatuto de la Corte Penal Internacional no trae al narcotráfico como delito de lesa humanidad, pero el Estatuto es un conjunto de mínimos. O sea que una nación signataria de ese Estatuto puede decir: en mi condición especial, específica, el narcotráfico es delito de lesa humanidad. Y nosotros, ¿qué decimos además? Que si bien aceptamos, en el gobierno nuestro lo hicimos, que se debe priorizar la erradicación manual, el Estado debe mantener la facultad, doctor Fernando, de definir cuándo fumiga, o cuándo es conveniente fumigar, etcétera. Porque, ¿qué pasó en La Habana? La FARC dice todas las limitaciones para enfrentar el narcotráfico, e impone otra, que nunca se puede fumigar. El gobierno dice que no acepta eso, pero el presidente de la República en el visto. No obstante que eso está en el acuerdo, que hay quedó una especie de desacuerdo entre el gobierno y la FARC, el presidente de la República en el discurso ha dicho que no deja fumigar. Entonces, para nosotros es muy importante que esto quede claro, y por eso lo tenemos por escrito. Presidente, y la extradición de bandidos narcotraficantes, esa es una medida elemental de defensa de los intereses de los Estados Unidos, que es nuestro socio, que es nuestro compañero en esta lucha, y por parte de nosotros también. La extradición es un elemento fundamental, usted la reactivó y con un éxito extraordinario, pero es que no podemos olvidar que usted entregó el país con algo así como 40.000 hectáreas sembradas de coca, y ahora hay más de 200.000.
Presidente, nos volvimos un estado cocalero, nos volvimos un estado narcotraficante con el impacto que eso tiene para la economía legítima, para la moral pública, es que estas medidas que están en el acuerdo ya las habían puesto en vigencia. Prohibieron los bombardeos a los campamentos, prohibieron la fumigación aérea, prohibieron la extradición, de hecho eliminaron la extinción de dominio sobre los bienes de las FARC. Resultado, se multiplicaron por 5 los sembrados, presidente, y el país se está volviendo invivible. Lo que estamos viendo en las calles, con los centenares y los millares de seres embrutecidos por la droga, que llamamos personas de la calle, o no sé cómo llaman a esa tragedia. Los niños drogándose, presidente, en los colegios y en las escuelas. Este es un problema de salud pública de hondas dimensiones que tiene que discutirse de cara a los colombianos y no resolverse con quienes precisamente han sido los grandes promotores de esa tragedia. ¿No cree usted? Así es, doctor Fernando, usted lo ha dicho. Y nosotros en este tema de extinción de dominio, vamos a preguntar, porque lo que se llama el proyecto de amnistía de ellos, tiene, en un artículo dice que mantendrán vigencia acciones de extinción de dominio sobre muebles e inmuebles. Diremos, y eso incluye propiedades que estén en el extranjero, y en el capítulo de los muebles están los activos financieros. Pero el artículo 6 de ese capítulo dice que el beneficio de la amnistía prevalecerá sobre cualquier acción. Entonces les decimos, entonces prevalece sobre la acción de extinción de dominio. Nosotros vamos a insistir en todos esos puntos, doctor Fernando. Señor presidente, se dice que hoy o mañana o pasado mañana va a estar lista la reforma tributaria, que es la consecuencia de 6 años que pasó el gobierno de espaldas a los problemas nacionales, de espaldas al desarrollo económico, de espaldas a la creación de industria, de espaldas al desarrollo del campo. Y entonces ahora encuentra que porque se le acabó la bonanza petrolera, que la que tuvo ya se la robaron toda entera, ahora tiene que poner una reforma tributaria que grava los medicamentos, los huevos, la carne de pollo, no sabemos qué más cosas, y que eleva el IVA en 3 puntos del 16 al 19. Presidente, eso es hambre para el pueblo. Eso es la consecuencia de estos 6 años de conversaciones con las FARC. A mí me parece muy grave eso, doctor Fernando. Es que, como lo ha explicado muy bien la senadora María del Rosario Guerra, durante muchos años de este gobierno tuvieron un gasto público en funcionamiento sin incluir pensiones que crecía al 11%, cuando la economía crecía al 4%. Por eso nosotros dijimos que era un gobierno de derroche. Toda suma la minimizan. Cuando se dijo de toda esa pompa de Cartagena, ese desafío al mundo, a Colombia, a la pobreza colombiana, el acto de Cartagena, dijimos que era derroche. Una ministra del gobierno salió y dijo que eso no había costado sino 1.300 millones. Hombre, ¿cómo le parece? ¿Cómo desestiman, cómo subestiman lo que es el desafío del pueblo colombiano? Derroche y derroche. En la recuperación económica del país va a ser muy difícil. Yo le dije en la reunión del miércoles al presidente de la República, le dije, presidente, hay este problema con la tributación, hay este problema con la caída de la confianza de inversión, hay este problema con el petróleo. Mire, doctor Fernando, el país tiene petróleo y gas para escasamente 5 o 6 años. Un país que tiene 6 millones de hogares conectados al gas natural. ¿Sabe qué les dije allí? Le dije, presidente, y el problema es que no se está buscando. No se está buscando por el narcotráfico, por todas las dificultades que ustedes han creado con las comunidades, por la inseguridad, porque quitaron los incentivos. Por eso también en uno de los puntos ayer decimos que las consultas comunitarias deben ser reglamentadas por decretos de los gobiernos para fijarles plazo, porque ese comunitarismo de la FARC, con lo cual quieren estancar el desarrollo colombiano, haría enorme daño. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Ojalá el sector privado nos oiga esto.
Un país que quiere recuperar la economía, entregándole al terrorismo la democracia, con más impuestos, es un país llamado al fracaso. Así lo que van a hacer es incluso no cumplirle, así lo que van a hacer incluso es no cumplirle la FARC, porque aquí hay una trampa. Se ponen en unos compromisos muy cuantiosos con la FARC, pero crean las condiciones para que no haya el dinero. ¿Cuáles son esas condiciones? Hacen un acuerdo con la FARC que se opone a la inversión privada. ¿Por qué? Porque la desmotiva. Entonces, sin inversión privada, ¿de dónde van a salir los impuestos para poderle cumplir a la FARC? El país va a tener que pensar en una aproximación muy distinta al tema. Yo le he pedido a mis compañeros que piensen para el 2018 proponer lo siguiente: cómo el jalonamiento de la recuperación económica del país se da sobre el ahorro en el gasto público y un estímulo a que haya una gran inversión privada que le haga posible al país cumplir todos los compromisos de inversión social. Pero un país ahuyentando la inversión privada, poniéndole trampas, afectando la capacidad adquisitiva de los colombianos con más impuestos. Al derroche, hicieron derroche, sumaron a eso impuestos asfixiantes a la empresa privada y ahora traen IVA para la canasta familiar. Esto hace inviable el manejo del país. ¿Cómo nos preocupa? Y el gobierno siempre puso un cronograma donde decía, me votan el plebiscito, y escondió los impuestos. El presidente de la República lo que dijo de impuestos en la campaña fue que habría impuestos si ganaba el no, que para financiar la guerra. ¿Cómo le parece? Cuando eso lo tenían previsto, tenían ahí el gatillo montado para dispararle impuestos al pueblo colombiano. En esa tarea difícil seguimos, doctor Fernando, porque nos han llevado el país a un momento muy difícil. Mire esto de la economía. Y mire, presidente, un tema que es esencial para el futuro de la nación, que es el de las fuerzas militares y de policía. ¿Cómo es eso que se pretenda que las fuerzas militares y de policía vayan a ser juzgadas por un tribunal constituido entre las FARC y el gobierno? Las FARC juzgando a nuestros soldados, presidente, nuestros soldados, que los que están presos en su inmensa mayoría lo están por juicios sesgados, infames, de una Fiscalía General de la Nación totalmente izquierdista en respecto a esos juzgamientos específicos, y a unos jueces que no atendieron razones y que no hicieron juicios legítimos, porque no tenemos una justicia penal que se respete, una justicia penal eficiente, absolutamente imparcial, absolutamente transparente. Pero la inmensa mayoría de nuestros militares presos son gente inocente, son gente buena, que está ya por cumplir con su deber, por servirle a la República. ¿Permitir que los juzguen las FARC? Presidente, esto sí ya es el extremo de la locura. Así es, doctor Fernando. Por eso nosotros hemos dividido el tema entre lo urgente y lo que amerita paciencia. En lo urgente, que hemos dicho, hombre, el país no le agreguen más motivos de violencia, que tiene muchos. Porque el dueño dice, no, mire cómo estamos en paz, por favor, que vean la extorsión en muchas regiones de Colombia. En paz, ¿cuántos criminales tiene que haber alrededor de 200.000 hectáreas de coca? ¿A cuántos criminales eso le está dando dinero para que nos vengan a decir que estamos en paz? O miren los disidentes de la FARC, o miren el crecimiento del ELN, o las bandas criminales, o la drogadicción urbana, el microtráfico urbano, la inseguridad urbana. Entonces el país hoy lo que está es en un engaño, porque el narcotráfico, como está feliz con 200.000 hectáreas, pues no tiene que matar, no tiene que asesinar. Si le han permitido todo, ¿qué va a asesinar? Nosotros hemos dicho, no le agreguen más motivos de violencia. Hagan este convenio con la FARC, que es lo urgente, que esos grupos de la FARC que están en este proceso, que de acuerdo con el general Flores suman 5.600, no llegan a 5.700 personas, mantengan indefinidamente un cese de actividades criminales, pero que incluya cesar narcotráfico y cesar extorsión. Que si incumplen eso, les den una protección eficaz. Más aún, nosotros no nos oponemos a que aquellos guerrilleros rasos, no incursos en delitos de lesa humanidad,
se les anticipe una amnistía, doctor Fernández, y se haga un convenio con ellos, en lugar de regalarles dinero, que los pongan a trabajar honradamente. Convenio a decir, bueno, a empezar a eliminar coca y se les remunera esa eliminación de la coca. Y entonces, simultáneamente, proponemos la solución judicial a las Fuerzas Armadas de Colombia. ¿Cuándo lo ha propuesto el Centro Democrático? Desde hace un par de años. ¿Dónde está? En el Senado de la República. ¿Qué ha pasado? El gobierno no ha dejado que avance. Es una propuesta para un alivio judicial a los soldados y policías de Colombia sin impunidad, sin que los pongan en el Tribunal de la Paz. Entonces, por ahí salen las voces interesadas a decir que no, que lo que estamos proponiendo es que no digan la verdad. ¿Cómo están de equivocados? Si la justicia ordinaria de Colombia tiene todos los mecanismos para exigir verdad, castigar la falta de verdad o premiar la verdad. Yo creo que ahí sí que se engaña a los colombianos. Nosotros vamos a insistir. Eso que le acabo de decir es el conjunto de lo que llamamos la urgencia. Y por favor, todos esos temas de fondo necesitan paciencia. Se gastaron 6 años con la paz. Hicieron toda esta campaña para imponérselo al pueblo colombiano. Así todo el no ganó por una pequeña ventaja. Y ahora simplemente quieren hacer unos retoques y buscar un atajo para imponernos esos acuerdos. Yo le pido a los colombianos que estemos alerta. Eso no se puede permitir. Entonces, por eso, esos temas de fondo, no es con un ultimátum al 31 de octubre como nos dio el presidente de la República. En la reunión del miércoles le dijimos, presidente, usted primero nos dijo que si ganaba el no, venían las bombas el 2 de octubre. Y ahora con ese ultimátum nos está aplazando un mes. Nos está diciendo que no va a aplazar y no hasta el 31 de octubre. Entonces nos está diciendo que las bombas llegan el 1 de noviembre. Así no es. Esto necesita buena fe y paciencia. Nuestra buena fe queda expresada en que estamos haciendo el esfuerzo de que el país conozca nuevamente las propuestas que a lo largo de toda la campaña hicimos. Eso de proponer colonias agrícolas alternativas a la cárcel no es nuevo. Lo propusimos en el Senado de la República. Allí estaban el doctor de la Calle, Sergio Jaramillo, los senadores de la Unidad Nacional. El gobierno hizo mutis por el foro. El gobierno se tapó los oídos en el momento que nosotros proponíamos eso. Estamos insistiendo, doctor Fernández. Señor presidente, permítame una pequeña digresión antes de volver a un tema central de esta conversación con usted. Aquí en la hora de la verdad no estamos de acuerdo en que el no haya ganado por estrecho margen. El no ganó 83-17, porque fue el país que no se dejó seducir, amedrentar, halagar con esa campaña feroz que hizo el gobierno desplegándolo todo, la publicidad en los medios de comunicación, los alcaldes, los gobernadores, todos los mecanismos de poder, todo el presupuesto nacional, y estamos pendientes de saber cuánto fue lo que costó eso. Y consiguieron el 17%, de manera que la cosa es con el 83% de la nación que no oyó esos cantos de sirena. Pero, presidente, volvamos al gran tema. Este país necesita desarrollo económico. Es que aquí repetimos una y otra vez las palabras de Pablo VI. El desarrollo económico es el nuevo nombre de la paz. Hay que desarrollar la economía. Y hay que empezar, ¿qué tal los sectores, presidente, que usted dejó montados y en una situación de expansión admirable como el sector petrolero y el sector minero energético? Que desde luego en eso no se puede fundar exclusivamente el desarrollo del país, pero sin eso no hay desarrollo nacional. La autarquía, la autosuficiencia y la capacidad exportadora en petróleo y en carbón y en gas son absolutamente indispensables. Y esa reforma hay que hacerla ya. Usted dejó montados 1 millón de barriles diarios de producción y vamos para 700,000 que nos las bogamos, y se necesita inversión extranjera, se necesitan reglas de juego claro y se necesita respeto por la propiedad y por el derecho de esas empresas para hacer estudios de sísmica, exploraciones y para explotar el petróleo en condiciones competitivas. Hay que empezar por ahí, pero ¿qué tal el desarrollo agrario? ¿Qué tal el desarrollo industrial? Este es un país por construirlo todo, porque, presidente, empieza a tener hambre, y usted a un país con hambre no le puede pedir paciencia.
Así es, doctor Fernando. ¿Qué va a hacer el país en 5 o 6 años? Que le digan que no, que se acabó el petróleo, que se acabó el gas. Con 6 millones de hogares colombianos conectados al gas natural. Por favor, este gobierno no ha medido las consecuencias de aquello que ha hecho mal o no ha querido hacer, como haber acabado con toda la promoción de la búsqueda de petróleo y de gas. Ahora, cuando yo digo que ganamos por un pequeño margen, nosotros no hemos tenido jactancias de victoria, sino preocupaciones por el país. Ahora, esa victoria del no, usted lo ha dicho, es muy grande, porque fue contra la campaña más desventajosa de que se tenga noticias en la historia de Colombia. Y en esas condiciones tan desventajosas, el colombiano medio, el colombiano de a pie, usted mira los resultados, presidente, y el no está concentrado en todas las zonas más débiles de la sociedad colombiana. Los que dijeron no a esta locura que me proponen, y lo dijeron con un conocimiento intuitivo que es tan válido como el mejor conocimiento racional. El país rechazó esos acuerdos y ese, presidente, es un hecho fundamental y un hecho de unas dimensiones gigantescas, porque no ha habido un triunfo más grande contra todo y contra todos. El que dijo no y el que se quedó en su casa porque no se dejó seducir. Y eso es el 83% del país, y a ese 83% del país que se le va a contestar. Habiendo cosas de por medio, presidente, que es que estamos apenas en vísperas de estudio. Un centro de estudios importantísimo que hay en el Valle del Cauca hizo el estudio de cómo votaron las zonas cocaleras. Presidente, todas, y con una proporción gigantesca, votaron a favor del sí. La coca está vinculada a esa campaña por el sí. Es que todo esto está por analizar, y yo no sé por qué les entró tanto afán después de 6 años de tranquilidad en las discusiones, y que ahí vamos, y hay que darle tiempo, y tenemos que esperar. Y de pronto, presidente, les entra un afán, y es que esto tiene que ser antes del 31 de octubre, y ya, y la paz es ya, y es ahora. Después de 6 años, presidente, ¿por qué no vamos estudiando despacio cuáles son los hondos fenómenos sociales y económicos que hay en la sustancia, en la base de este fenómeno colosal? Y es que el pueblo colombiano, sin recursos, sin alcaldes, sin gobernadores, sin policías, sin ejército, sin nadie, derrotó estos acuerdos con las FARC. Es muy importante resaltar lo que usted ha dicho, que en una tristeza que lo que llamaban el plebiscito por la paz hubiera tenido ese apoyo en las zonas cocaleras. Eso hay que repetírselo al mundo. Y la otra cosa es esta: a uno le preocupa que lo que quieren es, entonces, mire, hay una estrategia que hay que evitarla. Quieren dividir a los del no para salir a imponer eso. A mí me toca ser franco. Yo se lo dije al presidente de la República el miércoles, en esa reunión en que estábamos, presidente, ustedes están intentando dividir a los del no, lo hacen muy fácil con el poder del gobierno, e imponen esto, que hacen un enorme daño a la democracia. Por eso, de todos estos temas hay que estar pendientes, y eso de que, por ejemplo, yo digo, hombre, hagan la justicia transicional en la Corte Suprema de Justicia, y salen a decir que no depone, o salen a decir mentiras, salen a decir que el alivio judicial a los militares impediría la verdad. ¿Cuál impide la verdad? La justicia ordinaria colombiana tiene mecanismos para exigir la verdad, para premiar la verdad o para castigar la mentira. Entonces, yo creo hay que seguir en esto, doctor Fernando, todo lo que nos pueda ayudar con sus conocimientos, la manera como usted capta el sentir diario del pueblo colombiano, y ahí estamos en la tarea de que haya paz, pero no entrega del país al terrorismo. Presidente, un último tema. Vemos que usted está limitado de tiempo, pero es que nuestros oyentes y el pueblo colombiano siempre lo quieren escuchar a usted. Hay en esos acuerdos un tema fundamental de unas proporciones gigantescas. Como quien no quiere la cosa, crearon una comisión, la CSRB, que es al mismo tiempo legislativa,
al mismo tiempo ejecutiva y al mismo tiempo judicial. No sé si el país ha despertado al hecho de que esa comisión, integrada a medias entre el gobierno y las FARC, con un poder decisorio en el primer año de 4 países, de Noruega, de Chile, de Cuba y de Venezuela. Esa comisión tiene que ser el filtro por donde pase toda la legislación de Colombia e inclusive los decretos del presidente de la República. Y si no pasan por esa comisión, no hay posibilidad de que aparezcan esas leyes y se dicten esos decretos. Pero, presidente, ese es un tema de unas dimensiones colosales. Es pasarle todo el poder público de la nación a las manos de las FARC y a las manos de los países, como le parece, en manos de Raúl Castro, dictando sentencias en Colombia. Y no solamente eso, sino dictando leyes y dictando los decretos del presidente de la República. Presidente, es que estaban aspirando a demasiado y el pueblo colombiano no soportó tanto. Así es, doctor Fernando, imagínese usted, ¿para qué voy a agregar si usted lo tiene muy claro? Esa comisión tiene que dar el visto bueno a cualquier decreto, a cualquier proyecto de ley, a cualquier proyecto de reforma constitucional. O sea que aquí estamos entregando la soberanía política y jurídica del país a una comisión donde hay una participación de la FARC igual a la del gobierno. Y dependemos de 4 de los países garantes, donde mi pregunta ¿es garante Noruega? Para no hablar de Cuba y de Venezuela, por favor, ese cambio de los garantes también se necesita o eliminar esa comisión. Ahí estaremos todos estos días en la tarea, doctor Fernando. Presidente, ¿me permite una última observación antes de que se me vaya? Presidente, usted trajo a la vida civil 17,000 guerrilleros de las FARC, sin aspavientos, sin discursos, sin premio Nobel, sin nada. 17,000, quedan 5,000 o 5,700. Y mire que ahí salen los grandes empresarios del país y dijeron, estamos dispuestos a lo que sea necesario. ¿Por qué no les damos de una vez la amnistía y el indulto y le mandamos 15 guerrilleros a cada uno de esos empresarios y quedó resuelto el problema, presidente? ¿Cómo le parece? Es de esa magnitud, 5,700. Los absorbe el aparato productivo del país en un momentico y no tenemos más problema, no tenemos más conflicto, presidente. Lo ha dicho muy claramente, ni que se hubiera puesto a con usted, el presidente de la compañía de empaques ha dicho eso. Pero hay otra cosa, mire, que los pongan ya a hacer un trabajo honrado, que los absorban en la industria colombiana, doctor, o que los pongan ya de una vez a erradicar y los remuneren por eso. Y lo otro que hay que anotarlo, es muy triste, doctor Fernando. Hombre, no le entregamos el país nosotros a un país intelectual. En aquel momento se desmovilizaron 35,000 paramilitares y 18,000 guerrilleros, y se lo van a entregar ahora a menos de 5,700. Un país de 50 millones de habitantes perdieron una cosa que se llama el sentido de las proporciones. Mire, ¿sabe cuál es mi afán hoy? Montarme en un vehículo, en una carretera, porque tengo que estar en una cita médica a las 8:10 de la mañana. Ese es mi afán, y entonces me da miedo que al montarme en ese vehículo, emprender el recorrido por la carretera, donde hay baches de señal, se interrumpa la conversación con usted. Pero estamos atentos en todo momento, estimado doctor Fernando. Y nosotros pendientes de su palabra, de su voz, de su ejemplo, de su conducción, presidente. Estamos firmes y muchas gracias. A usted toda la gratitud, Álvaro Uribe Vélez, queridos compañeros de la mesa. ¿Mayor claridad? ¿Mayor contundencia? ¿Mayor precisión sobre estos temas? ¿Sabían ustedes, usted sabía, William, que todas las zonas cocaleras votaron por el sí, pero no de cualquier manera? Claro con que unos votaron triunfos... por el sí. No sabía, William. Es que ese estudio lo hizo un centro de estudios que hay en Cali, que es una cosa modelo. Sí, es un think tank, un centro de pensamiento de primera condición, que el lunes ya tenía hecho ese estudio
y lo tiene en mapa. Aquí tengo frente a mí el mapa. Todas las zonas cocaleras votaron por el sí. Para que no nos equivoquemos, para que nos vamos entendiendo con quiénes están los que salen a la Plaza de Bolívar y los muchachitos bien de las universidades que salen a hablar con La Paz. Están asociados con los cocaleros. ¿Lo sabrán? Estudien. Los cocaleros todos votaron por el sí. Y los paramilitares, se les olvida ese pequeño detalle. Los llamados paramilitares. Mire cómo terminaron asociadas las FARC y los paramilitares. Claro. Es que en el sí. Muy sí. buen negocio. Ahí están. En el sí. Ahí están Ramón Izaza, y está Ernesto Báez, y están Cuco Banoy, y están todos esos bandidos. Estaban por el sí, y ahí se asociaron todos. Pero es que aquí hay unos fenómenos sociales de una profundidad inmensa. Mientras y que en los departamentos con más víctimas, doctor Londoño, según datos de esa comisión histórica que creó el gobierno y que preside Gonzalo Sánchez, los dos departamentos con más víctimas de desplazamiento, Antioquia y Tolima, gana aplastantemente el no. Y ahí ya los cultivos de coca son menos. Es que todo el centro del país, usted mira el mapa, eso es dramático. Perdimos Boyacá por 500 votos. 500 votos, sí. De resto, todos, norte de Santander, Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Huila. ¿Qué me queda faltando? Todo el corazón del país. Sí, señor. Todo el corazón del país. Imagínese, En Bogotá, él no puso más votos de los que había sacado en la campaña presidencial. Lo que hicieron en el Quindío, que voy a hablar mal oído del cuento del Quindío para que le vaya de espaldas. Y Risaralda, donde prácticamente no hubo campaña por el no, y le dieron semejante paliza al doctor César Gaviria, que estuvo 4 veces en Risaralda moviendo el sí. No, esto fue una decisión profunda, y no fue por estrecho margen. El marcador es de 83-17. ¿Cuándo nos grabaremos eso y cuándo aceptaremos que toda esa gigantesca, colosal, enorme, costosísima campaña por el sí capturó el 17% de la votación del país? Y me defraudó el curita del Quindío, que pensé que estaba con el no, resulta de que resultó un frenético animador del sí, porque se puso a jugar, que sí, que no, que sí, y terminó en el sí. Bueno, lo derrotó. La Iglesia en general, William. ¿Ah? La Iglesia en general estuvo a favor del sí cuando debería haberse declarado absolutamente imparcial. No hubo algunos, pero en general lo señaló. Unos curas muy berracos. Aquí tuvimos un curita al aire. Ay, tan bello, tan noble, tan grande. Y es que, William, hay un tema, porque a veces los creyentes, los fieles, los de a pie, son más importantes que sus pastores. Claro. A veces los pastores claudican. Claro. Esos 6,5 millones de votos, lo dijo alguien, y con muchas razones, es la de un país creyente. Sí, creyente, la de un país que quiere valores, la de un país que no le jala al materialismo histórico. Que no se deja manipular, un país que no se deja manipular. Sí, pero mucho menos por el materialismo histórico, claro, por la ruina de la familia, por la ruina de los valores espirituales. Es que a la gente se le olvida cuando estos de las FARC dicen que son marxistas-leninistas, claro. No se le olvide que eso es materialismo histórico, que eso es Feuerbach y después es Hegel con su teoría dialéctica para concluir en una sociedad sin clases, sin familia, sin religión, es decir, sin los factores que engendran la violencia, porque esa fue la tareita de Marx. No. Tengamos en cuenta la dimensión de esta derrota 83-17. Doctor Londoño, 83. Estuvo aquí la semana pasada Jaime María Mayor Oreja, quien fue ministro del Interior de España en los peores momentos de ETA y demás, y planteó 2 cosas muy interesantes, William, y era lo siguiente. Por un lado, dice él, hay que ver cómo el mundo empieza a enfrentarse, se empiezan a enfrentar 2 cosas. Una, el relativismo, es decir, aquí todo es líquido,
como dice Bauman, todo es líquido, aquí ya nada importa, aquí todo es relativo, los valores son relativos, ¿no? Y por otro lado el extremismo. Y dos, hizo un llamado a atención y dijo, oiga, explíquenme cómo es que en un país vale más o los medios le dan más atención a un premio Nobel que a la expresión soberana de un pueblo a través de plebiscito. ¿Cómo le parece? Uno recuerda, y uno recuerda curas con pantalones amarrados y con una sotana bien puesta, como el padre Alejandro Restrepo Rodríguez, que fue párroco en Neira, ahora está en Medellín, también mayor de 85 años. Y eso sí, pues, y sacerdotes que sienten la vaina y que saben lo que es esto. Y el padrecito que estuvo aquí con nosotros, el padre Botero, que toda la gente me lo pregunta, qué belleza, qué lindo lo que dijo el padre. Eso sí que recogió gente, doctor, lo que dijo aquí el sacerdote en su entrevista, en sus 2 entrevistas. Qué belleza. Bueno, y como hay que empezar rápido, para algunos, nuestra propuesta a la hora de la verdad es clara. Mañana, amnistía e indulto para todos los guerrilleros rasos, los 5.700, y le mandamos 15 a cada uno de los empresarios que aparecen hoy firmando en el diario El Tiempo un comunicado a la Nación donde dicen que están dispuestos a cualquier cosa. Les aceptamos el ofrecimiento y les mandamos de a 15, que no es gran cosa, y hacemos con 5.700 lo que el presidente Uribe hizo con 17.000 guerrilleros, más, muchísimos más paramilitares, y los integró a la vida civil, les quitó las armas, no aspiró al premio Nobel, ni echó discursos sobre eso, se puso a trabajar con la nación para desarrollarla. Aquí nos ponemos a trabajar todos o lo que vamos a tener es hambre. Entonces, para hoy, ya, amnistía e indulto para los guerrilleros. Casa por cárcel para todos los militares detenidos y para todos los políticos detenidos. No terminan los procesos. Váyanse para sus casas, no tienen por qué estar recluidos en una cárcel y vamos a seguir los procesos. Procesos donde tengan garantías, procesos que no sean con testigos falsos, procesos que no estén dirigidos por fiscales de extrema y clausurados o cerrados por jueces de extrema. Garantías para los militares, libertad para los guerrilleros, y esto ya. Y el problema que nos queda es discutir con los cabecillas y discutir con los narcotraficantes a ver esto cómo va a ser y de qué tamaño va a ser. Porque Colombia se libera del narcotráfico o está perdido, compañeros de la mesa. El problema es ese. Y por eso quieren defender el narcotráfico. Y decir que es que los cultivos van a desaparecer una vez que se convenza a los campesinos por las buenas, para que en vez de cultivar y de raspar coca, y oigan, están produciendo clorhidrato de cocaína, ya se integraron verticalmente, y eso les da un ingreso medio de entre 40 y 50 millones de pesos prácticamente sin trabajar a una familia cocalera. Dígame cuándo la van a convencer para que siembre café o caucho o plátano, que les da 20 veces menos que esa cifra. A ver, explíquenme eso cómo va a ser. Pero ya quieren avanzar. Hoy, amnistía e indulto para la guerrillerada. Tráiganosla, recibámosle el fusil y mandémosla a las empresas de los 400 y tantos empresarios que firmaron una carta diciendo a la orden, hacemos cualquier cosa para salir adelante con este proceso. Y si mientras tanto hay problemas de alojamiento, mándenle cada guerrillero a la casa de uno de estos muchachitos que están haciendo promoción a favor de la paz. ¿Sí? Mire qué cosa tan linda que cada uno recibe en su casa un guerrillero. Ah, claro. Y asunto concluido hoy mismo. A eso no hay que perderle tiempo y seguimos discutiendo los temas esenciales. Y que lo lleve Navidad en Apoima. Bueno, uno, siquiera un hito para cada uno de los hijos de Juan Manuel Santos. Exacto, sí. Exactamente, y que de pronto uno se aloje en Anapoima y que en Anapoima le enseñen alta jardinería y bueno,
Bueno, no, y no lo estoy diciendo en broma ni con sentido irónico. Esto es una propuesta perfectamente seria para que la apliquemos desde hoy. Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia, actual senador de la República e indiscutible capitán de estas últimas gestas en las que triunfó el pueblo colombiano contra la tentativa de convertirlo en una sociedad comunista, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Son las